Muy buenas, lifters, bienvenidos un día más. Bien, seguramente más de uno de los que me escuchéis tengáis el típico trabajo que tenéis que estar unas 7 u 8 horas sentados delante de una pantalla y luego tenéis vuestro entrenamiento aparte, entrenamiento de fuerza. A veces me llega la pregunta de si con esto es más que suficiente para tener una vida activa, por ejemplo, tener un trabajo sedentario, como puede ser un trabajo de oficina, y luego aparte entrenar esa hora, hora y media, esos 45 minutos o el tiempo que echemos. Bueno, pues yo también he tenido en ciertas épocas de mi vida trabajos de este tipo y entonces, bueno, puedo hablar un poco acerca de si realmente con ese entrenamiento, con ese poquito, con esos 45 o 50 minutos, aunque sea fuerza, es más que suficiente para considerarnos una persona activa. Así que vamos a hablar acerca de este tema hoy, pero como siempre, antes de nada os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y en la newsletter en lifters.es. Y lo dicho, este tema es bastante interesante porque es cierto que muchas personas se encuentran en esa misma situación de que, oye, tienen un trabajo en el cual tienen que estar bastante tiempo sentados o en una postura que podemos considerar de sedentaria y luego, bueno, pues sí tienen el entrenamiento de fuerza, pero tampoco se mueven mucho más a lo largo del día, no dan ningún paseo, no hacen ningún tipo de cardio adicional a ese. Entonces, ¿podemos considerar que esas personas son personas activas? Bueno, pues bajo mi punto de vista, es verdad que hacer cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, salir a dar un paseo, ya es mejor que no hacer nada. Y por supuesto, si tenemos un entrenamiento de fuerza unos 3, 4 o 5 días a la semana, aunque tengamos trabajos sedentarios, bueno, pues ya eso es mucho mejor que no, por ejemplo, no hacer nada. Me encuentro habitualmente con el caso de personas que dicen, es que mira, yo tengo un trabajo de X horas, luego tengo que hacer un montón de cosas y entonces para entrenar 30 minutos, bueno, pues directamente no hago nada. Y eso, bajo mi punto de vista, es un error porque cualquier cosa que hagamos, aunque sea, por ejemplo, como digo, caminar esos 15-20 minutos, salir a dar un paseo en los descansos que tengamos en el trabajo, pasar más tiempo quizás de pie en lugar de sentados, este tipo de cosas hace que por lo menos seamos un poco más activos y todo cuenta, todo suma. Entonces, un entrenamiento de fuerza va a hacer que nos mantengamos activos físicamente, va a hacer que trabajemos la musculatura, va a hacer que, por ejemplo, si cumplimos con el resto de variables, ganemos masa muscular, que si estamos en un déficit calórico y consumimos suficiente proteína, perdamos grasa. En definitiva, para mí esto es básico. Por supuesto, si ya tenemos que diferenciar de persona activa a persona sedentaria, pues consideraría que aún así una persona que entrena 45 minutos y luego el resto del día no hace nada porque tiene un trabajo sedentario y el resto de actividades tampoco es que sean de moverse demasiado, pues sigue siendo una persona o un deportista sedentario que tiene un entrenamiento de fuerza de esos 45 minutos, una hora, hora y cuarto o el tiempo que le lleve. Pero sigue siendo una persona sedentaria que tiene ese entrenamiento. Ahora bien, no confundir esto con el tema de, por ejemplo, ser sedentario total. Un sedentario total es esa persona que no se mueve, que no entrena, que no hace ninguna actividad física nunca, ningún día. En sus 24 horas no se mueve ni hace absolutamente nada más que, por ejemplo, no sé, ir a hacer la compra, subir a casa, sentarse en el sofá y ya está. Entonces, eso sí sería una persona sedentaria que sería muy diferente a lo que es, por ejemplo, un deportista más sedentario, aunque suene contradictorio, pero sí, porque tiene un trabajo o unas condiciones laborales o unas condiciones de vida un poco más sedentarias, pero luego, por ejemplo, tiene un entrenamiento de fuerza que compensa en cierto modo todo lo anterior. Así que siempre va a ser mejor hacer ese poco que no hacer nada. Y de hecho veréis, os daréis cuenta de muchas personas que se dedican al culturismo, como por ejemplo su día a día no es que sea muy activo, salvo por ejemplo cuando quieren bajar mucho el porcentaje graso, que sí que meten mucha actividad aeróbica, que dan bastantes paseos, que hacen por ejemplo bastante actividad cardiovascular, además del entrenamiento de fuerza. Pero fuera de temporada, básicamente lo que hacen es entrenar fuerza, comer, descansar y poco más. Quizás algún paseo esporádico, pero tampoco mucha cosa más. Entonces, bueno, hay que diferenciar muy bien estas dos cosas. Por supuesto, una persona que entrena fuerza va a estar mucho más saludable, aunque, por ejemplo, tenga un trabajo sedentario, y una persona que se mueva a lo largo del día, aunque sea en ciertos periodos de descanso, por ejemplo, si nos dan 10 minutos, 15 minutos de descanso cada 2 horas, cada 3 horas, bueno, pues si lo dedicamos a dar un paseo, a movernos un poco en lugar de estar sentados, pues va a ser mucho mejor, porque al cabo de la semana eso supone que estamos quizás en movimiento una hora, hora y media, 2 horas, y eso también suma. Así que al final todo es un cúmulo de cosas que hacen que pasemos de ser personas sedentarias a ser personas que seguimos siendo sedentarias en cierto modo porque seguimos pasando muchas horas a lo largo del día delante de una pantalla, pero
todo lo anterior, lo que he comentado, el entrenar fuerza, el moverse un poco en los descansos, el hacer algo de actividad, pues compensa bastante todo esto. Así que bueno, esta es mi opinión un poco acerca de este tema. Como digo, muchos de los que me escucháis, bueno, pues tenéis esa misma situación, así que sepáis que es mucho mejor hacer ese entrenamiento que no hacer directamente nada, igual que el que tiene solamente 30 minutos para entrenar y entrena 30 minutos. Bueno, pues va a ser mucho mejor hacer eso porque va a conseguir ciertos cambios, aunque no sean tantos como quizás entrenar un poco más, pero va a conseguir ciertos cambios y con el paso del tiempo se va a ver mejor que no, por ejemplo, si dice, bueno, pues mira, para 30 minutos directamente no hago nada. Así que bueno, lo dicho, lo importante es moverse, lo importante es entrenar, lo importante es hacer lo que podamos dentro de nuestras capacidades, con lo que podamos, con nuestras limitaciones y en definitiva adaptar todo esto a nuestro día a día. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estéis dando caña al entrenamiento como siempre. Empezamos una nueva semana y nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.